Bienvenidas un día más a Entre Diseñoras. Bienvenidas. Hoy nos acompaña Rocío Calvo para hablarnos sobre su experiencia con un tema muy interesante y muy bonito que es la accesibilidad. Yo a Rocío la conocí mientras esperaba que empezase un meetup de Ladies That UX en Londres. Estábamos sentadas una al lado de la otra y cuando le pregunté cómo se llamaba, tuvimos un momento de estos de ¿y qué hacemos nosotras dos hablando en inglés? Luego empezamos a coincidir también en otros meetups y en otras quedadas de españoles que trabajaban en UX, donde se organizaban quedadas y cenas y donde obviamente pues también estaba allí Diana. Bueno, Rocío, cuéntanos tu historia. Pues sí, fue muy graciosa aquella anécdota y me suele pasar mucho que cuando digo Rocío, todo el mundo dice, eres española, aunque podría ser de Sudamérica, por ejemplo. Pues nada, es cierto que llevo muchos años dedicándome a la accesibilidad, pues un poco así por casualidad. Y yo empecé, pues, o sea, mi trayectoria ha sido un poco rara, por así decirlo, ¿no? Porque yo hice informática. De informática, pues todo el mundo empieza programando. Yo no iba a ser otra persona que no iba a programar. Entonces, pues empecé programando, estuve como 3 años y decidí que eso no era lo mío y fue cuando empecé a estudiar un máster en ingeniería del software. Y ya indagué un poquito más, todavía más en accesibilidad, aunque ya había hecho mis pinitos antes. Uh-huh. Y nada, pues luego después empecé a trabajar en academia, más en accesibilidad. Y cuando ya no pude seguir trabajando en la academia y no podía continuar con mi doctorado, pues fue cuando me tocó mudarme a Londres. Y allí fue cuando empecé a trabajar de consultora de accesibilidad. Me permitió terminar mi doctorado y luego dedicarme más a investigadora de UX en diferentes empresas, y eso es lo que me he estado dedicando pues en los últimos 7 años, diría yo. Qué interesante, Rocío, porque tu background empiezas de informática y de ahí dices que un poco de casualidad apareció el tema de accesibilidad. Y hay una duda que tengo que me gustaría saber cómo fue tu experiencia, porque siempre se habla que hay muy pocas mujeres en el ámbito de tecnología, informática, y me gustaría saber si fue tu caso o no y cómo te sentías. ¿Te sentías parte del grupo o era más parte de esa minoría? Pues a ver, mi historia con la informática ha sido un poco rara, por así decirlo. Yo creo que todo empezó porque mis padres me regalaron un ordenador de estos de Vitec, Ujú. de juguete básicamente, y a mí me gustaba utilizar mucho el ordenador, pero vamos, que lo único que hacías era jugar. Pero yo desde aquel momento empecé a pensar en que quería ser informática, ¿no? Y me daba un poco igual, como también me gustaban mucho las matemáticas, me daba un poco igual lo que podría llegar a escuchar de si las chicas no hacen eso. Tampoco, si te digo la verdad, he escuchado eso ni en el instituto, ni en mi casa, ni en ningún otro sitio, ¿no? Qué importante eso. Y yo creo que sí, creo que es súper importante. De hecho, estuve viendo un vídeo de, me parece que era Aviva, la empresa de Aviva creo que fue. Hicieron un experimento con niñas de entre 7 y 8 años en las que les ponían a jugar en 2 entornos diferentes. El primer entorno era en el que solo había muñecas y cosas típicas que se le dan a las niñas. Y cuando luego se les preguntaba a qué se querían dedicar, ellas decían, pues me quiero dedicar a cuidar niños o a ser profesora, cosas así. Y cuando les ponían en otro ambiente totalmente diferente, en el que había tecnología, robots, no sé si inteligencia artificial, pero me imagino que sí, ese tipo de cosas, ellas se lo pasaban tan pipa que decían, quiero dedicarme a esto en un futuro, ¿no? Entonces creo que es súper importante desde pequeñas que se les inculque utilizar la tecnología, más allá de lo que se hace hoy en día, que es darle al móvil al niño y ponte a ver vídeos, ¿no? Entonces yo siempre quería ser informática, todo el mundo me ha apoyado, quería ser ingeniera informática. Eso era era lo que quería ser, ¿no? Entonces yo llegué a la universidad y sinceramente, a ver, también es cierto que en la universidad había diferentes carreras en aquel momento. Estaba informática de gestión e informática de sistemas. Uh-huh. La parte de gestión, que era la que yo me dediqué, pues había bastantes chicas. Sobre todo había bastantes chicas. De hecho, yo creo que quizá más en el segundo año. No sé si por qué ocurrió, pero quizá había bastantes chicas.
Y sinceramente casi me juntaba por igual, porque tenía grupo de amigas de chicas y grupo de amigos de chicos, y luego al final pues nos juntamos un poco todos. Y ahora, si te digo la verdad, somos más chicos todavía, o sea, son más chicos que chicas en el grupo y todavía nos seguimos hablando y vamos a las bodas y todas esas cosas, ¿no? Y siempre me he sentido bastante integrada, nunca he tenido la sensación de, pues por ser mujer, tal, ¿sabes? Qué bien. Si te digo la verdad, no sé el por qué, a lo mejor porque he tenido suerte, pero no he sentido nunca el rechazo de, como tú eres mujer, no puedes hacer esto o no vas a llegar nunca a nada. Qué Interesante. bien. Y cuéntanos, volviendo a lo de la accesibilidad, estudias informática y cómo acabas especializándote en accesibilidad. Pues mi historia es un poco diferente también, porque, pues si te digo la verdad, la mayoría de la gente que empieza en accesibilidad es porque tiene una persona con discapacidad en su casa o ellos mismos tienen la discapacidad, o sea que están muy familiarizados con la accesibilidad y que necesitamos hacer cosas para todo el mundo, ¿no? En mi caso fue un poco random, pues porque yo quería, bueno, estamos hablando de hace 20 años cuando empecé la carrera, madre mía, 20 años casi, entonces en aquel momento, pues claro, de lo que se hablaba mucho era web, porque web para arriba, web para abajo, ¿no? Y yo quería dedicarme a la web. Y había un tablón de anuncios para hacer proyecto fin de carrera y uno de los proyectos fin de carrera era rediseño de la usabilidad y accesibilidad de una página web. Entonces yo dije, bueno, pues no suena nada mal. Y tampoco sabía dónde me estaba metiendo, no sabía qué era usabilidad. Bueno, había a lo mejor escuchado un poco, pero accesibilidad, de hecho, ni la había escuchado. Yo creo que nunca se había mencionado durante la carrera. Y empecé con eso, me empezó a gustar bastante y hice el máster, mi proyecto fin de máster también fue en eso, el doctorado también, o sea que ya me fui orientando en ese aspecto. ¿Y entonces tu doctorado también fue en accesibilidad? Sí, combiné dos disciplinas, que era la de interacción Human-Computer Interaction, interacción persona-ordenador, sí, y la ingeniería del software, las combiné y me focalicé sobre todo en accesibilidad en personas con discapacidad y personas mayores. Y has dicho que lo terminaste cuando estabas aquí en Londres. Sí, ¿Lo compaginabas con el trabajo entonces? claro, o sea, yo tuve suerte porque pude llegar a hacer todas las investigaciones, etcétera, mientras que yo trabajaba en la universidad, pero claro, cuando se acabó el dinero del proyecto, pues ya no podía continuar en la universidad y yo necesitaba pues seguir trabajando, ¿no? Claro. Entonces me mudé a Londres y ya fue cuando los últimos 2-3 años los dediqué a part-time y terminé el doctorado, que supuestamente era, no, si solo me queda escribir. Solo me queda escribir. Solo, dice solo, ¿sabes? Como si fuese fácil. Pero era lo que yo siempre decía, no, sí, esto me lo voy a quitar yo en un año, solo me queda escribir. Y al final, pues eso, fueron como 3 años escribiendo el doctorado. Llevamos un rato aquí hablando de accesibilidad para arriba, accesibilidad para abajo. ¿Cómo? A ver, porque a lo mejor hay gente que nos escucha que no sabe realmente de qué estamos hablando. Si tuvieras que explicarle qué es la accesibilidad a alguien que no lo sabe, ¿qué les dirías? Pues yo siempre les digo que accesibilidad al final es proporcionar diferentes funcionalidades y hacer que el software o el producto que vayas a crear sea accesible y que se pueda, o sea, accesible y lo pueda utilizar todas las personas independientemente de si tienen discapacidad o no. Eso es lo que yo suelo decir. Y les suelo decir, siempre pongo el caso extremo porque creo que es el que más la gente entiende, que es el de las personas con discapacidad visual, que al final no es la única discapacidad, pero siempre lo decimos, ¿no? Y es pues eso, que si tengo una aplicación, necesito leer un lector, o sea, necesito un lector de pantalla para poder utilizar la aplicación, pues necesito que todo esté etiquetado de forma correcta para que ellos lo puedan utilizar. Y eso es solo un ejemplo, porque al final pues lo tenemos que hacer para todas las discapacidades. Pero en general es eso, poderlo hacer para que todo el mundo, independientemente de lo que necesiten, lo puedan hacer de forma independiente.
Jo, qué bien explicado. Y ya que explicas también las cosas, tengo más dudas. He visto recientemente que hay como mucha... Está de moda, ¿no? Accesibilidad. Estaba leyendo un artículo de Figma el otro día que en la Config, ¿no? Este evento, se han aumentado las charlas de accesibilidad muchísimo respecto a otros años. Pero siempre se escucha también inclusividad. ¿Y tú cómo definirías la diferencia entre inclusividad y accesibilidad? Pues mira, inclusividad, o sea, accesibilidad para decirlo era, normalmente nos focalizamos en personas con discapacidad, pero inclusividad lo hacemos para todos. Es decir, independientemente de la edad, independientemente de la raza, independientemente del nivel educativo, independientemente de la cultura, independientemente de cualquier cosa que sea inclusivo. Pero incluso para mí es ir más allá, sino que todo el mundo lo pueda utilizar a la vez. Y puedo deciros un ejemplo. Pues hará como 7 u 8 años yo trabajaba para AbilityNet y hubo una empresa que llegó y nos preguntó que si podíamos hacerle una auditoría de accesibilidad y decirles todas las cosas que tenían que cambiar para hacer su página web accesible. Nosotros les hicimos la auditoría y dijimos, toma, aquí tienes, ponte a hacer todos estos cambios. Entonces para ellos fue un mundo, yo no puedo hacer todos estos cambios, no sé qué. Y se les ocurrió la maravillosa idea de que en su página web iban a tener acceso las personas con discapacidad y que necesitasen un lector de pantalla o que necesitasen, por ejemplo, cualquier otro tipo de ayuda, una puerta trasera, por así decirlo. Es decir, habría otra web que sería 100% accesible solo para ellos. Madre mía. O sea, que en vez de arreglar la que tenían, ahora tienen dos. Eso era lo que querían hacer, Dios mío. ¿vale? O sea, tendrían dos. Y claro, nosotros lo que le dijimos es que eso no es inclusivo, ¿vale? Tú puedes crear otra página web que sea accesible, ¿vale? Muy bien. Vas a crear una que no tenga vídeos porque para ti es muy complicado hacerlo sin vídeos. Vas a crear una en la que solo haya enlaces y botones y nada más para que la gente lo pueda utilizar. Vale, muy bien, pero es que estás creando un gap para toda esa gente y les estás haciendo sentir que son completamente diferentes, ¿vale? Es como, tienes una... Y la pregunta que yo les dije es, ¿cómo les vas a decir que tienen que ir a esa página web? Les vas a preguntar, ¿tienes una discapacidad? Sí, vete para aquí, pero lo que tenemos que pensar es que la accesibilidad es bueno para todo el mundo, no solo para personas con discapacidad, ¿no? O sea, que tengamos todas las funcionalidades ahí y que cada uno decida cuándo y dónde lo debe utilizar, ¿no? Es lo más importante. Entonces dirías que inclusividad abarca más que la accesibilidad, como que estaría dentro. Sí, yo creo que es para mí, bueno, a ver, hay muchísimas definiciones de todo, ¿no? Y nos podemos poner a leer definiciones si quieres, pero creo que la gente se va a aburrir y no queremos eso. La definición de Rocío. Pero para mí sí, para mí es accesibilidad, usabilidad, inclusividad, todo va unido, ¿vale? Porque tú haces algo accesible y lo vas a hacer usable para todo el mundo. Y además, si lo haces usable, lo vas a hacer inclusivo para todo el mundo, ¿vale? Entonces, al final es como circulitos, por así decimos, unos dentro de otros, ¿no? Y sí, es como ir más allá de que solo nos centremos en las personas con discapacidad. Siempre ponemos los mismos ejemplos de escaleras o una rampa. Tenemos las dos cosas. Pero si nos ponemos a observar a la gente, la mayoría de la gente va a ir por la rampa más que por las escaleras, porque es más cómodo, ¿vale? Sí. Pero tú ya decides. Si tú quieres ir por la escalera, vas por la escalera. Si quiero ir por la rampa, voy por la rampa. Pero no tienes que decirle, oye, no hay una persona afuera diciendo, oye, ¿tienes una discapacidad? Sí, vale, pues vete por la rampa. Sería un poco... Y para intentar ser un poco más aplicables en todo esto, y sé que esto es sobresimplificar todo el tema muchísimo, pero si nos pudieses recomendar 3 cosas que todo diseñador deba saber sobre accesibilidad o diseño inclusivo, ¿qué serían? Pues mira, a ver,
Te podría decir el contraste de color, que es que al final es la que todo el mundo dice, sí, yo he comprobado que el contraste de color es perfecto. Pero Muy que es bien. mentira la mayoría de las veces. Es mentira, pero por eso te podría decir, no, esto lo voy a dar por asumido que la mayoría de la gente lo sabe. Y en realidad, no. ¿Vale? O sea, no. Tenemos que tener en cuenta que hay que revisar todo, hay que revisar el contraste de color cuando tienes imágenes, cuando tienes botones, cuando todo, cuando se hace responsive. Lo tienes que revisar todo porque es súper importante y el contraste de color al final va a ayudar no solo a las personas con discapacidad visual, sino a todo el mundo. Entonces, regla número 1 y súper sencilla, ¿vale? Y la segunda que yo digo que es siempre que es súper importante es siempre piensa en las diferentes discapacidades cuando estás haciendo tu diseño. Piensa, vale, si no puedo ver, ¿puedo leer toda la información y entender toda la información y contenido que hay en la página web? ¿Sí o no? Si ves que hay algo que no, pues entonces eso quiere decir que tienes que proporcionar alguna ayuda para personas con discapacidad visual. Lo mismo para la gente que no utiliza el ratón, que solo utiliza el teclado. ¿Puedo utilizar todo en la web utilizando solo el teclado? ¿Sí o no? Lo mismo para personas con discapacidad auditiva. ¿Puedo escuchar, o sea, puedo entender todo el contenido de la web si no puedo escuchar en este momento? Si te pones siempre en la otra parte, en la otra persona, creo que es cuando vas a identificar más cosas. Te puedo decir que te pongas a leerte todas las WCAG Guidelines. Muy bien. Me vas a decir mañana que no quieres saber nada más de mí y ni accesibilidad ni nada por el estilo. Creo que es mucho más fácil eso, ponerte en la posición de otra persona. Y claro, hay muchísimas, ¿no? También discapacidades. ¿Tienes algún tip de cómo acordarte? Porque, por ejemplo, ahora las que estabas diciendo me parecía súper clave, ¿no? La vista. ¿Tienes algún tip de usa esto para acordarte de las discapacidades más comunes? Siempre refiero a el Home Office, crearon estos pósters de accesibilidad de de la mayoría de las discapacidades y lo que debes y no debes de hacer. Y creo que eso es súper sencillo, visual, fácil de seguir una serie de pautas y empezar por eso. No necesitas mucho más, no necesitas leerte toda la parrafada de las diferentes guías de accesibilidad, porque yo lo entiendo, o sea, yo me las he leído miles de veces, ¿vale? Y aún así las sigo leyendo porque hay muchísimo contenido, es como la Biblia. Por eso, si no sabemos nada de accesibilidad, siempre digo, esos pósters súper sencillos, sigue uno a uno, piensa en cada una de las discapacidades y ya está. Qué guay, pues vamos a buscarlo, porque sí que me suena haberlo visto, pero no lo tengo tan presente cuando estoy diseñando. Sí, es súper interesante. Y el último consejo para mí es la estructura del contenido. Hacerlo que sea súper fácil de leer. Siempre pensamos en las personas con discapacidad visual, siempre pensamos en las personas con discapacidad auditiva, pero las personas con discapacidad cognitiva es algo que ayuda a todo el mundo, no solo a las personas con discapacidad cognitiva, pero también a las personas que tenemos una segunda lengua. Y Totalmente. y es mucho más fácil de digerir el contenido si lo estructuras bien, con sus headings, con sus bullet points. Todas esas cosas son súper importantes y muchas veces pues no. Y volviendo con eso a lo que decías antes, que al final son buenas prácticas que ayudan a todo el mundo y que al final es usabilidad. O sea, que parece que tenemos que reinventar la rueda todo el rato y es como, bueno, pero es que estos son básicos de organización de información, tampoco nos estamos yendo al otro mundo. Es que es eso, es que al final son cosas básicas y que tampoco necesitas estudiar tanto, ¿sabes? Que luego hay cosas más complejas que me puedes decir, bueno, pues es que, no sé, vamos a crear una aplicación para mostrar el contenido de bolsa, ¿vale? Eso es súper complejo, ¿vale? Y cómo mostrar esa información a personas con discapacidad visual. Al final nosotros no creamos software para pilotos o cosas así.
que es mucho más complejo. Y tú, Rocío, ahora comentabas lo de como la estructura del contenido, que eso es como cuando estás empezando ese diseño, pues que ya en esa parte de definir el diseño ya estés pensando en accesibilidad. Pero claro, el proceso de diseñar es muy largo y a veces incluso trabajas con otros roles como los ingenieros. ¿Qué procesos has visto que hayan funcionado muy bien como de ese end-to-end, ¿no? Desde que estás haciendo discovery hasta que algo se lanza, para que todo el equipo tenga en cuenta la accesibilidad de principio a fin cuando se está lanzando un producto? ¿Has visto cosas que han funcionado? Para mí lo más importante y potente o powerful es hacer investigación con personas con discapacidad, generar empatía. Eso es lo Desde el que inicio. desde el inicio. Y ese tipo de generación de ver a la gente utilizar el producto y ver los problemas que ellos encuentran, eso es súper importante porque no es que yo como experta te lo esté contando, no, es tú estás viendo que un customer está teniendo unos problemas de la repera para Sí. poder, no sé, comprar leche, por ejemplo. Entonces, eso es de lo más importante porque se les queda grabado a fuego en el cerebro y van a llegar cada vez que vayan a hacer algo es, no, 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 esto no lo puedo hacer porque esta persona a lo mejor no lo puede utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que es siempre muchísimo más importante hacer research con personas con discapacidad a que te hagan una auditoría y te entreguen una lista de cosas que tienes que cambiar. Sí, como que eso ya es muy tarde, ¿no? En el proceso. Yo lo que siempre digo es que hay que empezar al principio a hacer investigación con usuarios y en cada parte que hagas investigación siempre involucrar a personas con discapacidad. Eso es lo que siempre recomiendo. Pero siempre puedes empezar a ver eso. Si no tienes un producto, no has generado todavía el producto, siempre hay o un competitor o algo parecido en lo que te puedes basar y puedes empezar también a invitar a gente a verles utilizar el producto A, B o C, ¿no? Sí. ¿Y tienes algún tip que sea más en la parte más de revisión antes de que se lance un producto? No sé, como QA, ¿cómo podríamos hacer mejor QA teniendo en cuenta accesibilidad? ¿Algo más en el final del proceso? Pues hay muchas cosas. Primero, yo soy muy partidaria de hacer el QA colaborativo, ¿vale? De presentarlo y presentarlo ante varias personas del equipo, ¿no? Y todo el mundo revisar y decir, pues has pensado esto, pues esto sí, o has pensado esto otro, pues esto no lo he pensado, pues voy a darle una vuelta, ¿no? Eso es como para mí el QA, ¿no? Y Sí. luego también pues he visto que hay muchos sitios que tienen como una serie de checklists de cosas que hay que tener en cuenta para darle el visto bueno antes de lanzarlo, ¿no? De la misma forma que todos los que hacen QA que tienen una serie de tests que tienen que seguir, pues sería lo mismo para accesibilidad. Y luego dar una última vuelta con personas con discapacidad, ¿no? El último visto bueno, ¿no? Pero no lo veo como, ya lo he hecho, lo lanzo y me olvido. No, porque al final nosotros que trabajamos en producto vamos viendo que todo evoluciona, ¿no? Sí. Y tú lo puedes lanzar y que sea 100% accesible, pero luego te das cuenta que se lanza la versión 2.3 y a alguien se le ha ocurrido hacer un cambio que no ha tenido en cuenta la accesibilidad, ¿no? Entonces al final es iterativo, ir viendo cuáles son los problemas, ir viendo cómo se pueden mejorar las cosas, ¿no? Y no pensar que he invertido un montón de dinero al principio en la accesibilidad y no hago ya nada más. Es un cambio de mentalidad. De la misma Sí. forma que hoy en día no se piensa que tengo en cuenta solo UX cuando voy a lanzar el producto y ya lo dejo ahí aparcado. Pues esto es exactamente lo mismo. Rocío, teníamos otra pregunta también que era, bueno, pues hay muchas industrias reguladas en las que tienes que tener accesibilidad sí o sí, porque básicamente si no, no puedes tener tus productos ahí afuera.
como por ejemplo banca o, bueno, pues hay muchas empresas que tienen departamentos muy grandes de accesibilidad porque tienen que tenerlos, no necesariamente porque les preocupe, que a lo mejor también. Pero imagínate que estamos en una empresa más pequeña en la que pues no tenemos por qué hacer temas de accesibilidad, pero nos interesa mucho pues porque es como tienen que ser las cosas, básicamente, que queremos que nuestro producto sea accesible. ¿Cómo medirías? Porque claro, en estos entornos muchas veces es, pues, ¿cuál es el impacto de las cosas? Entonces, ¿cómo medirías el impacto de lanzar productos accesibles o inclusivos? Creo que esa es la pregunta, o sea, creo que es esa y cuántos usuarios tienen cuántos de mis customers tienen discapacidad, creo que son las dos preguntas que siempre me hacen. Y creo que son las dos preguntas que todavía no he sabido resolver, por así decirlo, ¿vale? A lo mejor aquí hay alguien que nos va a decir algo que yo no sepa y, por favor, siempre abierta a aprender más, ¿no? Pues primero, yo no excluiría, o sea, separaría accesibilidad y usabilidad, sino que lo tendría como en el mismo paquete, ¿vale? De la misma forma que mediría usabilidad. Es decir, tú vas a lanzar un producto y primero tomas una serie de medidas para ti, que es lo de cómo vas a definir el success, y eso dependerá del producto y dependerá del equipo. Podremos medir, por ejemplo, no sé, completion, dropout, que la gente vuelva otra vez a tu producto, no sé, cada uno ya lo define como quiera. Pero yo no lo haría como diferenciar inclusividad, accesibilidad y usabilidad, porque como bien he dicho antes, todas van de la mano, ¿vale? Entonces yo lo mediría como, bueno, hemos trabajado en esto, hemos tenido en cuenta todo lo que se necesita y se lanza. Creo que es la mejor forma de hacerlo, porque primero, como bien he dicho antes, tampoco sabemos cuántos customers tienen discapacidad. No podemos preguntarles o sea, si tienen discapacidad, primero porque es algo que no... Sí. Y claro, o sea, GDPR, por favor. O sea, GDPR solo le pregunta la información que se necesita, punto, o sea, no. Y luego que, dependiendo de la industria, ellos también pueden pensar, ¿me están haciendo esta pregunta porque me van a pedir más dinero? ¿Vale? Claro. Porque, por ejemplo, temas seguros, tú les preguntas qué discapacidad tienes y ellos te van a intentar mentir porque van a decir, es que a lo mejor me estás haciendo esta pregunta porque me vas a pedir más dinero. O sea, que Ya ves, también eso es otra claro. cosa a tener en cuenta. Pero bueno, no, preguntar esa pregunta no, por favor. Entonces no vamos a saber nunca el impacto. Podemos hacer estimaciones y podemos decir, bueno, pues nuestros customers son tal. Podemos pensar qué edad tienen, vale, pues sabemos que cuanto menos edad, menos discapacidad. Si son más mayores, más discapacidad. Pero no vamos a saber el porcentaje de gente que tiene discapacidad. Lo que sí que vamos a saber es que si hacemos algo accesible va a ser bueno para todos, desde el punto de vista de lo que estábamos hablando antes, inclusividad. Y tú ya decides si quieres ir por la rampa o si quieres ir por la escalera. Eso ya, up to you, ¿vale? O no solo up to you, sino que también dependiendo de la situación, porque todo cambia para nosotros. Me ha parecido interesante esto que has dicho de que todo cambia, porque me acuerdo de leer lo de la discapacidad que es situacional. Eso es súper interesante, el rollo de que, pues ahí es cuando más necesitas que el servicio funcione. Pero luego hay otras situaciones que, por ejemplo, no sé si os ha pasado, los WhatsApps, los audios en WhatsApp. O sea, hay veces que yo les odio con todas mis fuerzas. O sea, porque te envían a lo mejor 30 segundos, pero no tienes los cascos contigo, ¿vale? Y es como, vale, pues puede ser súper importante lo que me están contando, pero es que no lo voy a oír. No lo puedo oír porque no tengo los cascos y estoy en el metro. Que a lo mejor aquí en España me he dado cuenta que es algo diferente, lo puedes dar al play, pero en Inglaterra no. te mirarían como... No tienen internet en el metro. Claro, no tienes ni internet y, bueno, a lo mejor sí, incluso teniendo internet, o sea, sin tener internet lo podría, si se ha descargado creo que lo puedes escuchar. Sí, pero intenta escucharlo con el ruido. Claro, intenta escucharlo con el ruido. Esa es la situación. Intenta escucharlo con el ruido. Bueno, pues parece ser que WhatsApp ha creado una funcionalidad que te transcribe los audios. ¿Vale? Entonces... Telegram lo tenía de pago.
Que a mí eso me encanta, cuando ¿Ah, sí? tienes esto, pero pagas. Creo que es en el premium este que tienen, que todo el rato están ahí intentando vendértelo, que hombre, tiene sentido desde el punto de vista de negocio, pero me llama la atención que algo como eso sea, porque a mí, lo siento a todo el mundo que me manda audios, porque no sé, o sea, me gusta estar en una situación en la que sea yo y mi conversación, que no tenga que estar todo el mundo escuchando la conversación que tengo. Y vi eso que lo tenían, pero solo si pagas. Pues es lo que has comentado, Silvia, se llama Disability Gap. Y es que muchas de las personas con discapacidad, para poder utilizar determinados servicios, tienen que pagar más. ¿Vale? Y eso no solo que tenemos que tener en cuenta que muchas personas con discapacidad tienen peores trabajos, por desgracia. Mm. Si encima le añadimos que tienen que pagar más por las cosas, me parece súper injusto. Y hay veces que lo vemos desde el punto de vista de negocio, como tú bien has dicho, bueno, pues lo ponen en el premium, ¿vale? Modelo de negocio, pero es que si lo vemos desde el punto de vista de una persona con discapacidad auditiva, les estamos fastidiando, ya están perdiendo, no sé cuánto cuesta, pero imagínate, aunque sea 10 pavos al año, han perdido 10 pavos con respecto al resto de gente que no lo necesita, ¿no? Entonces, eso es algo también súper importante tener en cuenta, que hablamos muchas veces del gap de las mujeres, de que, pues eso, cobramos menos, tenemos que pagar más por los productos de higiene, rosas, como los llaman ellos, pero Sí. es que también existe eso para las personas con discapacidad. Oye, una duda muy absurda de accesibilidad. Siempre en inglés cuando se ve escrito, ¿no? A veces ponen como la A, 11I, que es como la abreviatura, ¿no? De las letras por vaguería pura. ¿Hay un equivalente de eso en español? Creo que es lo mismo, sinceramente, pero vamos, sinceramente, me parece, Poco inclusivo. claro, lo más inaccesible que se les ha podido ocurrir. O sea, es como, ¿sabes? Es lo más inaccesible del mundo. Porque al final ese 11 son las letras, el número de letras que hay entre la A y la Y. Es que es absurdo, Y sí. Sí, Digital también, o sea, desde el punto de vista de diseño conceptual es muy bonito, pero claro, para algo de accesibilidad como, claro, o pues, sea, no sé, no me parece lo mejor que se les ha podido ocurrir. Pero bueno, no voy a entrar en política, a ver si me van a echar de la accesibilidad y me van a decir que no me puedo dedicar más a esto. Qué bueno, sí. Oye, y ya, tú, Rocío, que, claro, estás súper liderando el tema de accesibilidad, estás muy empapada con todo lo que está ocurriendo en el sector. ¿Qué referentes tienes de gente que lo está haciendo muy bien o incluso empresas? O has comentado antes lo del home office, que compartieron los modelos de discapacidad. No sé, cuéntanos un poco para que aprendamos y podamos ver quién lo hace bien. Pues, a ver, yo creo que, por ejemplo, todo el equipo de home office lo están haciendo muy bien. Todo lo que es ¿cómo se llama? ¿GDS? ¿Son GDS? Eso engloba todo, ¿verdad? Sí, GDS era como el central, pero luego todos los distintos departamentos se han empezado a hacer sus cosas. Pues GDS, a ver, ellos han invertido un montón de dinero y tienen un montón de equipos de accesibilidad. Entonces, pues claro, al final cuando inviertes, pues tienes bastantes referentes, ¿no? Luego Apple, siempre lo digo. buah, el Es que, vídeo que sacaron hace poco, el de, bueno, no sé si era inclusividad o accesibilidad, que lanzaron un vídeo de cómo la gente usando sus features en modos accesibles, me ponía piel de gallina. Qué pasada. Cuando estaba en Twenty, fuimos a una conferencia en la que hablaba el que luego fue tu jefe, creo, Rocío, el señor este de la accesibilidad que es ciego, el que creó AbilityNet, ¿no era él? no lo creo. Sí, Robin. Sí, no me acuerdo el nombre. Pero vamos, best performance ever. Casi lloro yo. O sea, el señor estaba llorando on stage y casi lloro yo. ¡Qué historia! Es que en general es eso, que volvíamos a lo de antes, ¿no? Cuando alguien te cuenta su historia, cuando alguien te cuenta todos los problemas que ha vivido, se te queda grabado a fuego.
Y creo que es súper importante empezar a, pues eso, siempre empezar a incluir a personas con discapacidad en la investigación. Es súper importante. Yo esa charla no la olvidaré nunca. O sea, lo emocionado que estaba hablando de cómo el iPhone le había cambiado la vida. Es que es eso, la tecnología es lo más importante para ellos. Pensamos, gente que es ciega, vale, pues lo utilizan y necesitan el iPhone, etcétera. Personas con discapacidad visual, pero parcial. O sea, que a mí me han dicho que ellos van por la calle y, claro, no pueden ver los nombres de las calles porque es letra pequeña. Entonces, lo que hacen es apuntar y hacen zoom y con eso ya ven las calles, ¿no? Has mencionado varios referentes que son entidades públicas, ¿no? Parece como que la accesibilidad en lo público es una necesidad básica que hay que cubrir. ¿Crees que también se refleja en lo privado o va más como por sectores, como decía Silvia, ¿no? Hay algunos sectores que están obligados a hacer sus productos accesibles. A ver, hay otra gente que también lo está haciendo muy bien, como comentábamos antes. Apple lo está haciendo muy bien. Berkeley también lo está haciendo muy bien, ¿no? O sea, hay empresas que lo están haciendo muy bien porque ellos han considerado que eso es su como modelo de negocio y quieren seguir por esa parte, ¿no? Desde el punto de vista de regulación, la regulación, al menos aquí en Europa, no es lo mismo como en Estados Unidos, ¿vale? Aquí existe regulación, como la regulación que existe en Inglaterra o la regulación que existe también en España, sobre todo para entidades públicas, pero que se aplique o no, eso ya es otra cosa, ¿vale? O sea, existir existe, pero que luego le vayan a denunciar porque algo sea accesible o no, eso ya no suele ocurrir mucho. Por desgracia, porque, a ver, también es cierto que la cultura de Estados Unidos es completamente diferente a la cultura de aquí de Europa. Allí te denuncian pues por cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso, si te pones a revisar Estados Unidos y comparas todos los años, hay una gran tendencia pues a que cada vez hay más denuncias, ¿no? Por accesibilidad. ¿Que eso se vaya a extrapolar aquí en algún momento dado? Eso ya no lo sé. Pero es cierto que, a ver, tampoco lo tenemos que hacer todo porque la ley lo dice, ¿no? La ley no dice que tenemos que hacer las cosas usables, ¿vale? Las hacemos porque consideramos que es mejor y es un buen modelo de negocio. Y para mí es lo mismo que accesibilidad, o sea, que haya más o menos leyes o que alguien te tenga que decir que lo tienes que hacer, pues no. Es como, por ejemplo, cuando estás en el tren y le vas a dejar sitio a una embarazada o no. Pues que yo sepa no hay una ley por eso, pero sinceramente vamos a ser civilizados y le vamos a dejar un sitio, ¿no? Pues esto es lo mismo, vamos a ser civilizados y vamos a hacer las cosas bien. Qué verdades. Totalmente. Y siguiendo con referentes, ¿qué referentes tenemos en España de accesibilidad? Pues te voy a decir que es que no estoy muy puesta en tema de accesibilidad aquí, si te digo la verdad, porque pues eso, al final trabajo más en Inglaterra que aquí. No te puedo decir. Renfe tenemos claro que ni accesibilidad, ni usabilidad, ni nada. Pues no, de hecho, hice un estudio de accesibilidad en personas con discapacidad visual y los problemas que se encontraban, etcétera, y hubo una mujer que se refería a Renfe como que no era para nada accesible. ¿Y sabes por qué le fastidiaba sobre todo más? Porque ella podía llamar por teléfono y comprar un billete, pero lo que le fastidiaba no era que no pudiese comprar el billete, lo que le fastidiaba era que no podía comparar los precios. Qué curioso. Qué bueno. Claro, porque tú ahora mismo vas a la web de Renfe y comparas todos los precios y vas viendo, vale, pues qué día es el más barato, qué hora es la más barata, etcétera. Si tú haces eso por teléfono, tienes que tener a una mujer o a un hombre que te esté atendiendo por teléfono contigo durante media hora y te va diciendo tal día, a tal hora tanto, a tal hora tal, y no puedes volver y decirle, ¿me recuerdas tal? Para ella era eso muy... A mí me pasa eso con mi tarjeta de crédito aquí, que tengo unos puntos que tengo que llamar para que me lo validen. Entonces lo que hago es eso, o sea, me voy a la web, lo miro, lo comparo y luego le digo, mira, me pones este a tal hora para tal sitio.
pero lo hacen o sea, lo hacen porque es como algo premium. O sea, llamas y hay una persona y tu digital concierge, no sé qué, y lo llamas y te hablan y no sé qué, pero es que yo no quiero perder mi tiempo hablando con una persona, por favor. O sea, Claro. Sí. Es un poco lo que decías, ¿no, Rocío? De ese gap, que al final seguramente ese billete le está saliendo más caro que si tuviese la opción de descubrir qué opción que tiene y elegir. Claro, porque tú, por ejemplo, Silvia, puedes ir a la web, comparar los precios y una vez que ya sabes cuál es el más barato, llamas por teléfono y dices, quiero este. claro. Ella no podía ir comparando uno por uno, sino que simplemente descuelgo el teléfono y que me digan, ¿vale? Entonces, ella a lo mejor le puede decir, pues, ¿cuál es el más barato? Pero a lo mejor no es el más barato en ese día, sino que tienes que estar ahí, pues, 2 o 3 horas, como puede pasar a veces, Sí. buscando cuál es el más barato y comparar y... Entonces ahí tendrías el gap de que pagas más dinero por el billete y pierdes más tiempo. Claro. Pues mira, vi un plugin para el chat GPT que han lanzado que era eso, le dices, búscame el billete más barato. Bueno, no en Renfe, no era, el ejemplo no era en Renfe, pero... Y entonces te decía, miércoles a las 3 de la tarde. Y entonces te hace esa comparación. Es que esa es otra también, que si quisieran hacerlo bien, esa persona a la que tú llamas le dices, oye, ¿cuál es el más barato entre estos días que no sea por la noche? Y debería poder buscártelo también. O sea, quiero decir, si no queremos arreglar la web, que por favor vamos a arreglar. No, pero para eso es al final tienes que entre este y este día, pero ¿y si te quieres poner a explorar porque sí? O sea, a ver dónde me voy. No sabes Claro. ni siquiera dónde te quieres ir. Quieres ir a Sí. lo más barato, ¿vale? Y luego, en referente al chat GPT, al final esto es referente también a lo que se suele decir siempre, que Google es tu mayor usuario ciego, ¿vale? O sea, todo lo que no esté escrito para Google no existe. Entonces, para chat GPT es exactamente lo mismo. Si no puede acceder a cada información que esté, o sea, si tu página web no es accesible, no va a poder acceder a toda la información y, por lo tanto, no te la va a mostrar de forma correcta. Madre mía, qué interesante. Bueno, Rocío, muy chula la conversación que estamos teniendo, pero ya tenemos que cortar en algún momento. Entonces, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todas las invitadas que tenemos, que es, ¿quién crees que debería venirse a ser honesta con nosotras? Pues mira, me gustaría invitar a Roser, que también se dedica a UX. Ella estuvo trabajando en Discovery y nada, pues creo que sería también muy interesante tenerla con vosotras. Qué guay, sí. Creo que ahora se movió a Product. Vale. Sí, que además es un cambio que hemos estado viendo mucho de gente de UX que se mueve a producto, así que sí, tenemos que hablar más de ese tema. Qué guay, pues tenemos una ultimísima pregunta. Y es que si no fueses investigadora, ¿qué serías? Pues si te digo la verdad, yo creo que ahora mismo no se me ocurre nada más porque a mí me gusta mucho mi trabajo. Oh, qué bonito. Sí, o sea, de verdad hay gente que dice, bueno, pues yo estoy deseando dejar todo lo que sea tecnología y dedicarme a, no sé, cuidar cabras, por ejemplo. Pero en mi caso es que es algo que siempre me ha gustado mucho y como bien os he dicho, ¿no? Desde pequeña yo quería dedicarme a la informática, ¿no? Que no, mi forma de ver la informática era completamente diferente a la que es ahora, ¿no? O de ver la tecnología, por así decirlo, es completamente diferente. Pero creo que a mí me gustaría seguir dedicándome a ello. No sé si seguiré hasta los 67 años ya trabajando en esto, pero de momento sí. Qué guay. Pues a seguir divulgando conocimiento de accesibilidad. Sí, muchísimas gracias por venir. Ha sido súper chulo hablar contigo otra vez. Sí, Nada, he muchas aprendido un gracias. montón y voy a leer mucho más sobre el gap ese que has mencionado porque me parece súper interesante y algo que no tenía nada en cuenta. Sí, al final es eso, que siempre hay gaps para todos. Todos los que somos minorías, podemos ser mujeres, podemos tener discapacidad, podemos ser de otro país, siempre hay gaps y tenemos que intentar reducirlos al máximo posible. Así es que muchísimas gracias por invitarme y me lo he pasado muy bien. Así es que me imagino que las próximas que se unan lo van a pasar también genial. Muchas gracias. Qué guay. Gracias, Rocío. Nada. Chao. Chao. Chao.